Muy buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Son las 8 de la mañana de hoy día 12 de octubre, Día de la Hispanidad, y nos hemos venido a un sitio muy especial a recorrer la Segarra, otra de las comarcas que vamos a descubrir en esta aventura del 42×42. Y estamos aquí en Cervera, en la capital de la Segarra, una de las comarcas más bonitas de Cataluña. Vamos a hacer un recorrido muy interesante, recorriendo campos de cereales, visitando múltiples castillos de lo que se conoció durante la época de la Edad Media como la Marca Hispánica. Aquí, en esta zona, estaba la frontera entre el mundo cristiano y el mundo musulmán. Espero que os guste, es un nuevo capítulo, una nueva aventura. Esperemos de que vaya un poquito mejor que el último, que se nos hizo un poquito duro, y a ver qué tal, ¿de acuerdo? Así que seguidnos porque estoy seguro que os va a gustar. Venga, la Segarra empieza ahora mismo. Empieza hoy el capítulo desde aquí, desde la Plaza Mayor. Vamos a recorrer la Segarra, así que seguidnos, adelante. Justo detrás mío tenemos una entrada a lo que es el Carreró de las Bruixes, que es una de las cosas, uno de los atractivos más interesantes. Vamos a ver si lo podemos recorrer. Fijaos aquí que no se ve absolutamente nada, es un carreró que tiene muchísima mística. Vendría a seguir lo que era antiguamente el borde del recinto amurallado. Por aquí empieza y muchísimas leyendas, muchísimas historias relacionadas con las cosas que pasaban en este carreró. Y si os fijáis en la parte superior de los arcones vais a encontrar pequeños símbolos, cada uno tiene su historia. Os recomiendo que si venís aquí a Cervera lo recorráis y vais buscando como si fuera un pequeño escape room todos los símbolos, identificarlos y averiguar qué significa cada cosa y qué es lo que representa. Está aquí detrás el Casal de Cervera, que es uno de los puntos neurálgicos del ocio de la capital de la Segarra, y también justo aquí al lado mío la hacienda oficial de los hermanos Márquez. Hablar de la Cervera moderna sin hablar de los hermanos Márquez es imposible. Han llevado el nombre de la ciudad alrededor del mundo, sobre todo el mayor, Marc, que ha sido campeón del mundo en tantas ocasiones, pero también Alex, que ha sido también campeón del mundo. Aquí la tienda oficial también tienen el museo de los hermanos Márquez, de que ellos pues son de aquí, son de toda la vida de Cervera. Ellos han crecido entrenando alrededor de las carreteras de la ciudad, ¿no? Y cada vez que vuelven para celebrar uno de los títulos, pues la ciudad se engalana, la ciudad se vuelve loca, y es precisamente allí en la plaza mayor donde los fanáticos se unen para celebrar esos títulos. La Universidad de Cervera es del siglo XVIII. Comentarles que la Universidad de Cervera, durante la época de los Borbones, de Felipe V, fue la única universidad de Cataluña que seguía funcionando. El resto de universidades estaban cerradas, por tanto aquí se convirtió en el centro del movimiento cultural entre la población. Única universidad en Cataluña hasta 1845, y entre sus ilustres estudiantes Jaume Balmes, Milay Fontanals y Narcís Monturiol. 3 kilómetros ya, vamos dejando atrás la ciudad de Cervera y nos adentramos ya en la zona de campos hacia el norte. Y nada, comentar de que la Segarra es parte de la provincia de Lleida, de hecho limita al norte con el Solsonès y con la Noguera, limita al oeste con el Urgell y al este con la Noia. Comentar de que la Segarra es una de las comarcas con menos densidad de población. Prácticamente 2/3 de la población se concentran entre Cervera y Guissona, las dos poblaciones más importantes. Apenas 20.000 habitantes en total para esta comarca, su actividad económica se centra importantemente en la industria y en la agricultura. La Segarra tiene una de las tasas de inmigración más altas de Cataluña, casi un 40% de la población aquí no ha nacido en España, sobre todo gracias a la gran cantidad de mano de obra que trabaja en el campo. Estamos ya en el kilómetro 5, acercándonos a Castellnou d'Oluges, que es el primer pueblo que vamos a visitar en esta ruta, en la que vamos a estar muy centrados en los castillos. Aproximadamente 10-12 castillos vamos a poder ver en esta ruta, todos ellos
de época medieval, algunos mejor conservados que otros, pero sobre todo eso, símbolo de esa frontera que era la Marca Hispánica. La Marca Hispánica en la Edad Media era un territorio creado por los reyes cristianos europeos, hacía la función de buffer entre el imperio musulmán y la Europa cristiana. Eran territorios que estaban llenos de fortificaciones, continuamente en guerras, invasiones, incursiones de ambos bandos, y esto dejó un gran patrimonio cultural arquitectónico que se ha conservado hasta el día de hoy. Hay rutas y hay recorridos centrados exclusivamente en esto. Estamos en el kilómetro 6, estamos en el pueblo de Castellnou de Oluges, que es uno de los muchos pueblos pequeños que vamos a ver y visitar hoy. Es lo que predomina más aquí en la Segarra, es pueblos pequeños de menos de 200 habitantes que básicamente viven exclusivamente del campo, de la agricultura. Vamos a aprovechar para reponer un poquito fuerzas con esta fuente y seguimos hacia arriba. Llegamos al kilómetro 7 y estamos en la plaza del Lladoner de Castellnou de Oluges, uno de los muchos pueblos de la Segarra con menos de 200 habitantes. Aquí tenéis a mi espalda el Castell de Malgrat, es una fortificación medieval del siglo XI y como podéis ver en muy buen estado de conservación. Vamos a atravesarla por la parte de abajo del pueblo y ya nos dirigimos hacia el norte. Vamos a ver lo que nos encontramos. Venga, que estamos en el kilómetro 10 y hemos llegado a este maravilloso punto natural, esta parada obligatoria que es la peixera de la Preñanosa. Esas peixeras, que hay varias a lo largo del cauce del río Sió, son embalses construidos por el hombre para distribuir el agua del río en torno a los campos de cultivo de la zona. De hecho, hay varias a lo largo del curso del río Sió que va de norte a sur atravesando la comarca de la Segarra. Os recomiendo que le echéis un ojo a la ruta del río Sió, no solo por su atractivo cultural, sino también porque es un refugio medioambiental y sitio de paso de muchas aves migratorias. Justo detrás mío, el Castell de Castellmellà, también de época medieval. El conjunto arquitectónico es el castillo más la iglesia románica. Estamos más o menos a medio camino entre Cervera y Pons. Por lo tanto, este castillo tenía una gran importancia estratégica. A todo lo que veis que se extiende a partir de aquí hacia adelante es lo que sería la vall del río Llobregós. Aquellas montañas que se ven ya al final ya empieza lo que sería el Prepirineu. Por tanto, importantísimo desde aquí, las edificaciones estaban siempre en planta elevada, en pequeños turons o en pequeñas elevaciones para divisar grandes extensiones de territorio. Y llegamos a los 14 kilómetros y ya sabéis lo que significa eso, significa un tercio de la prueba, así que vamos a brindar hoy en portugués, saúde. Nos vamos a ir al país vecino para descubrir una de las cervezas, bajo mi opinión, una de las cervezas más sabrosas de Europa, es la cerveza Superbock, un gusto muy particular, una pilsen con un gusto burbujeante, ideal, refrescante. Es una cerveza que se puede encontrar fácilmente también aquí en las terrazas, en muchos bares y en muchas tiendas las puedes encontrar también. Y nada, Superbock, que es probablemente la cervecera más importante de Portugal, tiene muchas variedades, también tiene una brown ale y una cerveza de abadía que también os recomiendo que probéis. Desde Portugal con amor, brindamos con el tercio de la prueba, primer tercio de la prueba. Detrás mío tenemos la iglesia de Santa María. Estamos justo en el centro de Sant Guim de la Plana
que antiguamente se llamaba Sanguín del Llor, pero ahora tenemos el pueblo del Llor separado y Sanguín de la Plana justo aquí. Mira, fijaos ahí detrás mío, porque tenemos aquí una vista preciosa de lo que sería todas estas sierras de aquí, justo detrás mío, al norte son las serras de Auvens, que es lo que sería ya la parte de la comarca de la Noguera, un poquito más al norte. Justo al pie de esas serras donde estaría el pueblo de Pons y también el embalse de Oliana, que estaría también por ahí. Y por ahí tenemos la Serra del Corp, que es un poquito más hacia el este y ya más tocando lo que sería el lado del Sulsuné. Como podéis ver, ahí es donde empieza ya lo que sería, son sierras que ya pertenecen al Prepirineo. Bueno, pues ya estamos entrando en Guissona. Esto de aquí atrás es la Font del Piteu. Antiguamente esto era una balsa de agua construida para canalizar el agua. Lo que pasa es que ahora ya ha entrado en desuso y ahora se ha convertido pues en una especie como de bueno, zona de picnic, merendero, etcétera. Pero bueno, una buena fuente para recuperar. Y Guissona, que es la segunda población de la Segarra. Aquí tenemos justo detrás mío la Plaza Mayor de Guissona. Estamos ya en torno al kilómetro 21, por tanto estamos en el ecuador de la prueba. Guissona, de que es uno de los pueblos de que estuvo fundado en la época romana, de hecho está basada sobre un asentamiento romano que se llamaba Ieso, y a raíz de la Edad Media es cuando empieza a adquirir más esplendor. Esta que tenemos aquí detrás es la iglesia de Santa María. Como podéis ver, es magnífica, está totalmente muy bien conservada. Tal como dejamos atrás Guissona, no podemos dejar de hablar de la corporativa Bonaria. Aquí de hecho tenemos la sede central de esta enorme corporativa catalana de la alimentación, que inicia su andadura en los años 50 como una pequeña operativa agrícola aquí en la zona de interior y va extendiéndose, sufriendo un gran crecimiento a finales del siglo XX, hasta convertirse en uno de los grandes grupos empresariales de Cataluña. Ahora mismo supermercados, áreas de servicio, distribución de alimentos, de piensos, de todo. Bonaria, y sobre todo por aquí en la provincia de Lleida es imposible no encontrarse en cada pueblo pues uno de estos, ¿no? Uno de estos colectores de pienso con los logos de Bonaria. 25 kilómetros ya y estamos aquí en un pequeño pueblecito que se llama La Morana, que está situado encima de este promontorio. Y a ver, lo más importante de este pequeño pueblo es el castillo, el Castell de la Morana, que es de la época románica, lo tenemos justo ahí detrás. Y bueno, se construyó aquí en esta parte básicamente porque fijaros que aquí tenemos una vista de 360 grados. Tenemos toda la vista del valle del río Sió ahí delante y por aquí detrás la vista ya más de lo que es el valle del río Llobregós y las montañas del Prepirineo. Aquí tenemos la iglesia de San Martí de la Morana del siglo XI, que también muy bien conservada, la verdad, como podéis ver. Y aparentemente esta zona era durante mucho tiempo lugar de escondite de bandoleros locales. Bandoleros que, bueno, que durante años se dedicaban a robar a los señores de la tierra. Y bueno, las leyendas dicen que luego repartían esas capturas, las repartían entre la gente de aquí del pueblo, ¿no? Por eso se dice que tenían mucho apoyo de los ciudadanos de los pueblos. 30 kilómetros ya y estamos entrando en Concabella. Y aquí vemos que la tecnología humana nos da un pequeño respiro porque tienen estos aspersores encendidos, el viento viene soplando en esta dirección y nos está refrescando. Bueno, pues hemos llegado al pueblo de Concabella, conocido por el castillo, sobre todo, que ahora iremos a ver, pero también por esta iglesia románica del siglo XII, la iglesia de San Salvador. Como podéis ver, ahora mismo se está produciendo la misa de domingo
algo que sigue pasando en estos pueblos todavía y algo que sigue. Vamos a escuchar cómo canta. Bueno, estamos justo aquí a las puertas del Castell de Concabella. Vamos a intentar a ver si podemos ver algo dentro, porque este castillo dicen que es uno de los más impresionantes de la ruta de los castells, de la ruta de los castells del río Sió. Este Castell de Concabella, que vemos aquí detrás, de época medieval, pero que durante el siglo XX ha estado muy ligado, desgraciadamente, a los horrores de la guerra. Antes del año 39, mientras esta zona era todavía de control republicano, se estableció aquí un gran campo de concentración de prisioneros franquistas, y después de 1939, no muy lejos de aquí, se estableció otro campo de concentración, una vez las tropas franquistas tomaban el control, pero de prisioneros republicanos. Y mientras nos alejamos de Concabella, os explico una leyenda también vinculada a este castillo, que es la leyenda del barbero de Concabella. Cuenta esta leyenda que básicamente el barbero del pueblo una vez se casó. En esa época todavía existía el derecho de pernada y su mujer tuvo que pasar la noche de bodas con el con el noble que regentaba el castillo. Preso de la ira y de los celos, esperó su momento para la venganza, esperó al momento de tener que cortarle la barba al noble para aprovechar y degollarlo. Para que veáis, Bueno, dejamos aquí atrás el pequeño y acogedor cementerio de Hostafrancs. Está aquí, a las afueras del pueblo de Hostafrancs, que lo tenemos ahí detrás. Otro de estos pueblos chiquititos que tenemos por aquí. No se puede entrar, está cerrado ahora mismo, pero la verdad es que se puede ver bien desde la valla y es muy acogedor. Mientras nos acercamos al kilómetro 38, lo tenemos aquí detrás nuestro, el imponente Castell de l'Aranyó, una fortaleza medieval del siglo XI que se ha conservado magníficamente bien. Coge más significado sabiendo de que aquí es donde nació y se crió el escritor Manuel de Pedrolo, que durante el siglo XX publicó más de 200 novelas, entre ellas la más famosa, Mecanoscrit del Segon Origen, una novela post-apocalíptica que marcó muchas de las juventudes de la Cataluña de los años 70 y 80. Al menos la mía la marcó, una de las mejores novelas que he leído y le tengo un grato recuerdo. Y allí detrás, enfrente de Castell de l'Aranyó, en el otro turó, justo enfrente, tenemos el Castell de Montcortés. También, que como podéis ver, son prácticamente gemelos. Misma planta, mismo tipo de construcción y mismas fechas. Wow, la verdad es que es una pasada, es como retroceder en el tiempo, entrar en este maravilloso Castell de l'Aranyó. Mantiene la misma decoración de piedra. Hemos visto una escultura del escritor Manuel de Pedrolo, que vimos de que nació aquí, porque en esa época, en 1918, cuando nació, era muy típico de que las familias quisieran de que el primogénito de la familia naciera en el castillo. O sea, un tema de tradición puro. Vistas también de 360 grados de todo lo que es el valle del río Sió. Para los amantes de los coches clásicos, un Mercedes 190D justo ahí detrás y un 200D. Pueden tener por lo menos 40-45 años cada uno. A ver, hay una zona no muy lejos de aquí que se llama Florejacs, que es una reserva de fauna, es una especie como de aiguamolls, de zona pantanosa, donde se pueden divisar muchos tipos de aves rapaces. Y de hecho, si os fijáis aquí en el fondo, fijaros, 1, 2, 3, no sé si se van a apreciar en el vídeo, pero tenéis también ahí sobrevolando varias especies de aves rapaces. No llegan a ser águilas, son más pequeñitas, alguna especie de halcón perdiguero o algo similar. Pero por ejemplo se pueden ver cómo te sobrevuelan y cómo inspeccionan un poco la zona, curiosos, ¿no?
Y tal como entramos en este Pobla de la Cardosa, se completa la distancia de la maratón, 42 kilómetros, 250 metros. Lo hemos hecho en 6 horas y 8 minutos. Un muy buen tiempo, de lo mejorcito que hemos hecho en los últimos episodios. Lo único que pasa es que ahora nos quedan 5 kilómetros todavía hasta llegar a Cervera, que es donde tenemos el coche. Así que vamos a intentar hacerlo y a ver si conseguimos en total estar por debajo de las 7 horas. Parece que, si no me equivoco, este es el último castillo que vamos a ver hoy relacionado con la ruta dels Castells de Sió. Así que sin duda una ruta súper interesante, os la recomiendo. Es muy larga, tiene muchísimos castillos, muchos kilómetros a recorrer. Probablemente más adiente para la gente que lo va a hacer en bici, por el tema de las distancias. Absolutamente imprescindible, ¿eh? Una de estas rutas que ha sido uno de los grandes descubrimientos de este capítulo. Aprovechamos para contaros un poquito las partes de la Segarra que no hemos visto en la ruta de hoy, pero que también os recomendamos de que hagáis una pequeña paradita. Os recomiendo 3 municipios con mucho encanto. Son Torá, Biosca y Sanaúja. Los 3 en la parte norte, ya prácticamente tocando con la Noguera. Son municipios pequeños pero con muchísimo encanto. Los 3 muy vinculados entre sí. Os recomiendo el Santuari de San Ramón. Esto estaría un poquito más hacia el este de la comarca, pero también un santuario que aparecen muchas guías como uno de los puntos a no perderse aquí en la Segarra. Y por último, en el sur, al sur de Cervera, nos encontramos ya lo que sería la zona del río Ondara, todo lo que serían los alrededores del río, las riberas, una zona natural preciosa, protegida, y que también, si queréis saliros un poco de lo que es cultura y buscar más naturaleza, esa zona también es muy interesante. Ahora aquí estamos ya a punto de cruzar los últimos metros. Estamos aquí cruzando la vía de tren de la línea de Barcelona a Lleida, el paso a nivel tradicional. Ya no quedan muchos de estos, por eso. Por cierto, no lo hemos comentado, pero Cervera está dentro del Camino de Santiago. Como podéis ver, hay detalles por toda la ciudad que marcan las conchas del apóstol. Bueno, familia, vamos a acabar el episodio de hoy donde hemos empezado, en Cervera, en la capital. Y estamos acabando justo en el Carreró de las Bruixas. Este lugar lleno de magia, lleno de misterio, de leyendas, y las fiestas mayores de Cervera van muy vinculadas al tema del misterio. Pues se celebra el Aquelarre. A partir de los años 70 se volvió a celebrar esta fiesta tradicional llena de acontecimientos misteriosos durante esos días. Y bueno, vamos a dejarlo aquí. Hemos hecho al final casi 47 kilómetros, bastante más de la distancia visual, pero bueno, era para poder ver un poquito más de esta ruta de los castillos, que ha sido maravillosa. En cuanto a la comarca, nos ha parecido muy parecida a lo que vimos en L'Urgell hace unas semanas. Mismo tipo de paisaje, muy fácil de recorrer por el tema de la altura, mucha cantidad de patrimonio a poder visitar. La ruta de los castillos, sin duda, un gran descubrimiento que os recomiendo a todos. Y nada, a partir de ahora vamos a ver cuáles son los próximos capítulos. Hemos conseguido hacer 2 capítulos en 3 días, que esto es bastante más de lo habitual, pero bueno, había que recuperar un poco el tiempo después de haber pasado desde el Ripollès. Y ahora vamos a preparar el próximo capítulo. Muchísimas gracias a todos los que nos apoyáis, los que comentáis, los que suscribís, los que recomendáis el canal a vuestros amigos. Seguiremos haciendo contenido de calidad mientras podamos. Y nada, aquí dejamos la Segarra. Muchísimas gracias a todos. Un saludo enorme y hasta el próximo 42 por 42.